Bueno, ¿cómo han estado? Muy bien, doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Doctor, buenos días. Muy bien, gracias. Bien. Buenos días, doctor. ¿Ya se terminaron todas las socialización y explicación de los tipos penales por parte de ustedes? ¿O falta algún grupo? Está la doctora, se me fue el nombre, la doctora que me colabora para verificar si falta algún grupo por exponer. Sí, señor, falta mi grupo. La doctora Valentina. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente el día de hoy. Los grupos que falten vamos a terminar y después vamos a dar paso a un tema importante que nosotros no alcanzamos a mirar antes de las exposiciones y que hace referencia al homicidio culposo, porque acá tenemos que hacer un recuento por la Constitución política y hablar un poco de las otras formas de ejecución de la conducta punible, que es el dolo, la culpa y la preterintención. Por eso, de igual manera, hicimos antes de las exposiciones un repaso, un recuento de lo que eran esas otras formas de comisión de la conducta punible. Entonces, en el homicidio culposo, después de los grupos que nos falten, vamos a hablar un poco de ese homicidio culposo, en qué consiste. Vamos a ir también a la Constitución política, algunos artículos para poder tener claro esos conceptos. Entonces, el grupo que nos falta o los grupos que nos faltan, por favor, iniciamos en este momento la exposición para después ir a tocar el tema del homicidio culposo. Entonces, por favor, doctora Zulma, si me hace el favor de mirar qué grupos nos quedan pendientes, por favor. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Doctor, ayer estaba sustentando el grupo 10, pero la verdad yo tuve problemas de conectividad. No sé si terminaron. Estaba el grupo de Cristian. Alcanzaron a concluir. Es que por ahí hay una doctora que me dijo que... Sí, ella alcanzó ayer, ella sí alcanzó a hablar ayer, pero Sí. entonces ya al final estaba Cristian, no sé si pudo concluir, no sé si está alguno de los integrantes. Ah, bueno, perfecto. Pues miremos a ver. Estamos, Doctora, ¿qué? ¿Valentina fue? ¿Quién me dijo? aún no se han Sí, conectado señor, todos. ya le estoy escribiendo a mi compañero porque él es el que tiene para compartir pantalla. Ah, bueno, perfecto, listo.
Buen día, compañeros. Entonces, Arbeláez Gallón, Julián. Buen día, compañero. Aló, vamos a llamar lista mientras tanto, doctores, por favor. Sí, profe, que la verdad estamos buscando el documento, mi compañero lo está buscando, ya comparte pantalla. Aquí yo creo que sí. Bueno, pero vamos a llamar lista antes de. Bueno, a ver. Listo, doctora Zulma, gracias. Sí, señor. Arbeláez Gallón, Julián. Buenos días, presente. Buen día. Buenos días. Arias Merchán. Ya te Zulma, había. buen día, doctor. Buenos Bueno. días, gracias. Buenos días. Arias Aguirre. Claudia. Buenos días, Zulma. Buen día. Bustamante Morales. Buen día, compañera. Buen día, doctor presente. Buenos días. Camargo de Jarano. Buenos días, presente. Carrillo Rojas. Carrillo Rojas Wilson. Castaño Quintero. Buenos días, presente. Castilblanco Rátiva. Buenos días, presente. Criollo Mendoza. Criollo Mendoza, Juan Sebastián. Cueto Jonathan. Presente, buenos días. Donoso Ramírez. Buenos días, presente. Duarte Niño. Buenos días, doctor González, a todos los compañeros. Buenos días. Ganso Soy Fajardo. Buenos días, Zulma, presente. García Troncoso. Buenos días, Zulma, presente. García Muñoz. García Muñoz. Garzón María Alexandra. Presente, buenos días. González Monroy. Buenos días, compañera. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Granados Maya. Buenos días, presente. Guevara Aguirre. Monitora, buenos días, atento. Bello Jiménez. Jiménez Quintana. Buen día, presente. López Bedoya. Buenos días, presente. López, ok. Silva Carrillo. Valentina. Silva Carrillo Valentina. Lombana Cortés. Lombana Cortés, Juanita. Peña Camargo. No, buenos días, perdón. No podía activar el micrófono. Álvarez Contreras. Álvarez Contreras. Hernández Plaza. Presente, Zulma. Ruiz Duarte. Buenos días, presente. Martínez Monsalve. Martínez Monsalve Astrid. Buenos días, Zulma, presente. Gómez Rodríguez Indy. Presente, buenos días. Zamora Lozada Carlos.
Hola, Zulma, buenos días, profesor. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Sandoval Ruiz. Presente, buenos días. Erazo Puentes. Presente, buenos días. Pinzón García. Presente. Osa Montoya. Osa Montoya. Marisol. Hola. Buen día. Alguien que hubiese hecho falta por llamar o de los... Buenos días, Zulma, presente. No, Wilson Carrillo. Wilson Carrillo, vale. Muchas ¿Alguien gracias. más? Zulma, qué pena, ¿me escuchaste? Sí, ya, listo, ya te quito. Gracias. Profe, ¿Alguien más? ¿Alguien más? falta un compañero, Sebastián, pero me está diciendo por el WhatsApp que tiene el micrófono que no lo ha podido encender. Ah, ok, sí, Sebastián, ya le... Me le escribió por el chat. ¿Alguien más? Que no puedo ver el chat en este momento, compañeros. Bueno, parece que no. Doctora Zulma, un gran favor, qué pena. Señora. A ver si el día de hoy me hace llegar el listado, por favor, con las fallas y todo, porque necesito enviarlo a la universidad. Sí, señor. Otra cosita, se está ya diligenciando, yo sé que su merced es muy juiciosa, ¿se está diligenciando ya el parcelador docente? Sí, señor. Bueno, perfecto. Listo, bueno, doctores, vamos a escuchar la exposición de la doctora Valentina y después vamos a hacer un repaso sobre el homicidio culposo, vamos a mirar la culpa, vamos a mirar las clases de culpa para poder entender lo que es el homicidio culposo. Entonces, doctora Valentina, tiene el uso de la palabra. Doctora Zulma, su merced me dirige, por favor, esta exposición. Profe, nosotros quedamos ayer a la mitad de la exposición con mis compañeros y pues la retoma la compañera Cindy. Entonces le doy la palabra a ella. Sí, buenos días. Bueno, continuando con la exposición, en el artículo 442 les traemos como unos ejemplos de cada artículo. El 442 nos habla del falso testimonio, que nos dice que el que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad de juramento ante la autoridad competente falte a la verdad o calle total o parcialmente incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Un ejemplo de esto es, bueno, en el proceso judicial, parte del relato o partes del relato no sigan con la verdad. Y pues, si se dan cuenta, esto incurrirá, como ahí leemos, en 4 a 8 años de prisión. El artículo 442, que dice circunstancias de atenuación, si el responsable de las conductas descritas en el artículo anterior se retracta en el mismo asunto en el cual rindió la declaración antes de verse la última oportunidad procesal para practicar pruebas, la pena imponible se disminuirá a la mitad. Pero igual, pues como leemos ahí, eso traerá consecuencias judiciales. Artículo 442, soborno. El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o calle total o parcialmente en su testimonio, incurrirá en prisión de 1 a 5 años. Esto lo podemos ver también en los funcionarios públicos, los policías de tránsito, que pues para ellos sería un delito si aceptan dinero a cambio de poner un parte o algo así, que pues en nuestro país es demasiado común. Y el 442A, que nos habla del soborno en actuación penal. El que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a una persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga o concurrir o declarar para que se falte a la verdad o calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales vigentes. Dicha conducta encierra la entrega o promesa de dicho dinero o cualquier otra utilidad de un testigo para que falte a la verdad o calle totalmente su testimonio.
Y bueno, ya con esto doy paso a mi compañera Valentina. ¿Salme un favor? Gracias. Bueno, profe, el artículo 445, infidelidad a los derechos profesionales. El apoderado o mandatario que en asuntos judiciales o administrativos, por cualquier medio fraudulento, perjudique la gestión que se le hubiese confiado o que en un mismo o diferente asunto defienda intereses contrarios o incompatibles surgidos de un mismo supuesto de hecho, incurrirá en prisión de 1 a 4 años. Si la conducta se realiza en asunto penal, la pena imponible se aumentará hasta en una tercera parte. En este artículo, el sujeto activo es el apoderado o el mandatario. El sujeto pasivo es el Estado o el apoderante. El bien jurídicamente tutelado es la eficacia y recta impartición de la justicia, la fe pública y el patrimonio económico del representado. El objeto material es la gestión confiada al apoderado o mandatario. Este artículo, ¿qué nos quiere decir? Cuando el apoderado judicial actúa en contra de los intereses de su cliente, es para causarle como un perjuicio y va contra la ética profesional. Ejemplo de esto sería, digamos, el abogado la persona apoderada que actúe en contra de los deseos de su apoderante. Siguiente, por favor. Artículo 446, favorecimiento. El que tenga conocimiento de la comisión de una conducta punible y sin concierto previo ayudare a eludir la acción de la autoridad en entorpecimiento de la investigación correspondiente, incurriría en prisión de 1 a 4 años. Si la conducta se realiza respecto de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicoactivas, la pena será de 4 a 12 años. Quien ayude sin tener claridad desde el inicio de la conducta punible, pero después de realizada la ayuda, en el cubrimiento o ocultamiento de esta, para así retrasar o desviar las investigaciones de esta, para favorecer al autor del ilícito, en un principio esta persona no tenía, en este caso la persona no tenía conocimiento del ilícito, del plan o del intercriminis. Después de ejecutado termina siendo parte de esto, presta su ayuda, pero como tal no participa en el delito previo, sino que después de haberse cometido el delito, presta su ayuda para ocultarlo. En del encubrimiento, el sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo es el bien social y el Estado, el bien jurídico tutelado es el bien social y la transparencia de la investigación y la administración de justicia. Pasamos al siguiente, por favor. Artículo 447. Receptación. El que sin haber tomado parte de la ejecución de la conducta punible adquiere, posee o convierte o transfiere bienes muebles o inmuebles que tengan su origen mediato o inmediato en un delito o realice cualquier otro acto para ocultar o cubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de 2 a 8 años y multa de 5 a 500 salarios mínimos legales. El ocultamiento o encubrimiento de los efectos del delito es, por tanto, un delito precedente de otro. O sea, se requiere que antes haya habido un delito anterior
para que éste se pueda generar. Y con esto la persona busca tener algún beneficio, algún lucro de esto, y pues en este caso el ejemplo sería aquella persona que presta su casa o su local para esconder mercancía, una mercancía obtenida de un ilícito, y piense con ello recibir algún beneficio económico o de algún otro tipo. En este caso, el sujeto activo es indeterminado, simple y común, y el sujeto pasivo es el Estado. Artículo 448. Fuga de presos. El que se fugue estando privado de la libertad en centro de reclusión, hospital o domiciliariamente, en virtud de providencia o sentencia que se haya sido notificada, incurrirá en prisión de 3 a 6 años. Artículo 449. Favorecimiento de la fuga. El servidor público encargado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido o condenado que procure o facilite su fuga, incurrirá en prisión de 5 a 8 años e inhabilitación para el ejercicio de sus derechos y funciones públicas hasta el mismo término. La pena aumentará hasta en una tercera parte cuando el detenido o condenado estuviese privado de su libertad por los delitos de genocidio, homicidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, secuestro extorsivo, extorsión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o cualquiera de las condenas contempladas en el título segundo de este libro. En este caso, el sujeto activo es sujeto activo calificado singular, el que se fugue estando privado, y el servidor público o el particular que facilite la fuga. El sujeto pasivo es la administración de justicia pública. El bien jurídicamente tutelado es la administración de justicia. Y el objeto material es el estado de privación de libertad. En este caso, el ejemplo podría ser cualquier funcionario público que ayude a la fuga de un preso, ya sea el custodio o algún funcionario de la rama del procesal, sería castigado por ayuda de un prisionero. Siguiente, por favor. Es un delito contra la administración de justicia. Consiste en que el sujeto activo de este delito es el encargado de la vigilancia del imputado, custodio o condenado. Bueno, eso sí ya creo que quedó claro. Y en el 448 y en el 449, el sujeto activo y el sujeto pasivo tienden a ser igualmente en el uno que en el otro. Artículo 450. Modalidad culposa. El servidor público encargado de la vigilancia, custodio o conducción de un detenido o condenado que por culpa da lugar a su fuga incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Dependiendo de las circunstancias en que el hecho se haya ejecutado, también dependerá la pena a imponer, por lo que si se demuestra que el sujeto activo o custodio estaba coordinado con el condenado para la colaboración en su fuga o si el hecho se logró por mero descuido u omisión de su deber en su trabajo, de esto dependerá la sanción. Puede ser que por un descuido del custodio, por omisión de alguna parte de su deber, el preso se haya fugado, o puede ser que estando de acuerdo y teniendo ya como un trato, lo haya ayudado a fugarse. En este caso, en este artículo, el sujeto activo es el servidor público con funciones de vigilancia o con funciones administrativas. Y el sujeto pasivo es el Estado. ¿Me la puedes pasar, por favor?
Artículo 451. Circunstancias de atenuación. Si dentro de los 3 meses siguientes a la fuga el evadido se presenta voluntariamente, la pena provista en el artículo 448 se disminuirá en la mitad, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que deben imponerse. En la misma proposición se disminuirá la pena al copartícipe de la fuga al servidor público que le hubiese facilitado que dentro de los 3 meses siguientes a la evasión facilite la captura del fugado o logre su presentación ante autoridades competentes. En este caso, si en los siguientes 3 meses, después de la fuga, el detenido voluntariamente se presenta ante las autoridades, esto se le tendrá en cuenta a la hora de imponerle la pena prevista para dicho delito. Igualmente, si aquella persona que lo ayudó a escapar, ya sea parte de la vigilancia o parte administrativa, también en los siguientes 3 meses ayuda a su captura, a dar con su captura, se le tendrá en cuenta a la hora de imponerle la pena. En este caso, ¿me hacen favor? ¿Me la pasas? Gracias. En este caso, voy a poner de ejemplo en Madrid, España. Voy a poner el ejemplo de Madrid, España. Un interno de la cárcel en Huelva que se dio a la fuga a la carrera durante una visita a la Universidad de la capital, a la Facultad de Derecho, regresó voluntariamente a prisión después de unos días. Esto se le tuvo en cuenta a la hora de ponerle la pena de este delito y en sí la fuga fue dicho por el mismo prisionero, que fue porque yendo de la prisión a la universidad, vio su casa y durante la visita hubo un momento en que se le presentaron las condiciones y escapó, pero recapacitó y él mismo voluntariamente se presentó, lo que le ayudó a la hora de que le vayan a imponer la pena adicional por el delito. Siguiente, por favor. Eximentes. Y ya. Artículo 453. Fraude procesal. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 4 a 8 años, multa de 200 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estos casos se dan con dolo, cuando el sujeto activo, teniendo plena certeza de que el propósito de su actuar es inducir a un error al administrador o al funcionario judicial, pero si por el contrario, sea con dolo cuando se hace consciente, cuando se tiene claro que la intención es hacerlo caer en un error, sabiendo que se está cometiendo. Pero si el error se genera actuando de buena fe, es decir, sin tener la intención de quebrantar la legalidad, no se puede indicar responsabilidad. Pero cuando se hace sin haberlo planeado, sin tener ese como propósito de hacerlo caer en el error, simplemente que él tampoco se dio cuenta de que lo estaba haciendo caer en el error, será simplemente como que ninguna de las dos partes se dio cuenta por omisión. Siguiente. Artículo 454. Fraude o resolución judicial o administrativa. Policía. El que por cualquier medio
se sustraiga al cumplimiento de obligaciones impuestas en resolución judicial, incurrirá en prisión de 1 a 4 años multa y multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este delito hace referencia a la práctica de ciertas artimañas para evitar el cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante resolución judicial. Hace referencia a la práctica de ciertas arjurias y artimañas para evitar el cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante resolución judicial. Quien comete fraude o resolución judicial busca crear un estado de imposibilidad de cumplir cualquier obligación. El ejemplo en este caso que pusimos fue el señor que se insolventa mediante simulación de contratos de compraventa o traspaso de bienes a título gratuito bajo cualquier figura jurídica para desaparecer su patrimonio, cualquier bien que le pudiera ser embargado para garantizar el pago de lo impuesto. Esto simplemente es como ante el juez quedar sin insolvencia para así no quitar, para así no perder su patrimonio a causa de sentencia judicial ya firme. Y esto se hace con la intención de evitar la pena. En este, el sujeto activo es la persona que realiza la conducta punible indeterminada monosubjetivo. El sujeto pasivo es aquel titular del bien jurídico vulnerado, el Estado, ya que es el ente encargado de administrar justicia. Siguiente, por favor. Amenaza a testigos. El que amenace a una persona testigo de un hecho delictivo con ejercer violencia física o moral en su contra o en la de su cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado para que se abstenga de actuar como que testigo o para que en su testimonio falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en pena de prisión de 4 a 8 años multa de 50 a 2.000 salarios mínimos legales. Si la conducta anterior se realiza respecto de testigos judicialmente admitidos para comparecer en juicio, con la finalidad de que no concurra o declare para que declare lo que no es cierto, incurrirá en prisión de 5 a 12 años y multa de 100 a 4.000 salarios mínimos legales mensuales. A la misma pena prevista en los incisos anteriores incurrirán quien realice la conducta sobre experto la conducta sobre el experto que deba rendir informe durante la investigación o que jurídicamente admita para comparecer en un juicio, o mejor dicho, un perito. En este caso, el sujeto activo es indeterminado. El pasivo es calificado, puede ser testigo de un hecho delictivo o el mismo perito. Y en el ejemplo pusimos un miembro de un cártel, un miembro de un cártel que sea capturado y llegue a un acuerdo en donde si él declara en contra de miembros del cártel que están por encima de él en jerarquía, va a obtener ciertos beneficios. Pero durante el juicio, su familia se ve amenazada para que él no declare y simplemente se declare culpable sin ayudar a la justicia. Siguiente, por favor.
454, artículo 454b, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. El que para evitar que se use como medio diagnóstico durante la investigación o como medio de prueba en el juicio, oculte, altere o destruya elementos materiales probatorios de los mencionados en el Código Procedimiento Penal, incurrirá en prisión de 4 a 12 años y multa de 200 a 5.000 salarios mínimos legales. Aquí es, la persona que oculte o esconda pruebas materiales, que sean videos, fotos, objetos o cualquier otro elemento contundente que pueda ser usado tanto para la defensa como para la acusación de una persona durante una investigación, será sancionada por obstrucción a la justicia. La persona que altere cualquier prueba física, ya sea porque la modifique, la agregue o le quite algún elemento que altere el resultado de esta durante la investigación, será sancionada por obstrucción a la justicia. La persona que destruya parcial o totalmente cualquier elemento material que se considere de gran importancia o relevancia para evitar que sea utilizado como prueba durante una investigación será sancionada por obstrucción a la justicia. En general, esto es el ocultamiento de cualquier prueba o destrucción que sea esencial en el caso, tanto en la etapa de investigación como en la etapa de juicio. La siguiente, por favor. En el caso anterior del artículo 454b, ocultamiento o alteración o destrucción de elementos materiales, el sujeto activo será indeterminado. El objeto material, elemento probatorio incluidos en el Estatuto Procesal Penal. Artículo 454c. Impedimento o perturbación de la celebración de audiencia pública. El que por cualquier medio impida o trate de impedir la celebración de una audiencia pública durante la actuación procesal, siempre y cuando la conducta no constituya otro delito, incurrirá en prisión de 3 a 6 años y multa de 100 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando se dilata el proceso judicial de manera lícita para el impedimento de esta y así lograr prolongarla para la conveniencia de una de las partes, se aplicará la pena dispuesta en el artículo, pero si para alargar el proceso se utiliza alguna conducta tipificada como ilícita, la pena será diferente a la ya dispuesta en el artículo. En este caso sería cuando se utilizan algún medio lícito dentro de lo legal para posponer y alargar los juicios, se estará incurriendo en el delito de impedimento o perturbación de la celebración de audiencia pública. Pero si para dicha atrasamiento se utilice, digamos, alguna actuación ilícita, ahí sí será diferente la pena a la establecida en el artículo. Esto es todo sobre el fraude procesal. Y profe, pues, ¿tiene alguna pregunta? Listo, ¿con ello terminan su exposición, doctores? Sí, señor. Bueno, listo, bien, vamos, entonces acá ya creo que se terminan las exposiciones por todos los grupos, ¿cierto, doctora Sí, Zulma? señor. Sí, señor. Bueno, vamos a mirar acá dentro de este grupo último, que son delitos que cuando ustedes vean su procedimiento penal o la ley 906 del 2004, que es el procedimiento penal, se irán a encontrar ustedes que
durante la ejecución y durante las diferentes audiencias y durante los diferentes momentos procesales se presentan esta clase de delitos. Esto hace referencia más o menos a la situación del procedimiento penal. Entonces, nos estaban hablando del falso testimonio. Recuerden que dentro de los elementos materiales probatorios o dentro de las pruebas, cuando ustedes miren probatorio, se van a dar cuenta que existen tres clases de pruebas. Una que es el testimonial, que fue de lo que nos habló este grupo. Ya vamos a tocar un poquito este tema del testimonio, porque es importantísimo que ya lo sepamos para cuando desarrollen ustedes el procedimiento y cuando vayan a la práctica, para que se den cuenta de todo esto. Entonces, una prueba es la testimonial. Y el testimonio es cuando una persona conoce o sabe o se ha dado cuenta de la ocurrencia de un hecho, de la ocurrencia de una conducta punible o de la ocurrencia de un delito. Tiene ese conocimiento y ha percibido por los sentidos esa ocurrencia de ese hecho, conoce y sabe exactamente. Ese es el testimonial. Ya hablamos de ello un poquito más. También se clasifica, tienen alguna clasificación, como les indico, cuando ustedes vean probatorio se van a dar cuenta de esa clasificación de los testimonios. Otra prueba fundamental dentro del procedimiento penal es la documental. Y la documental son aquellos escritos o aquellos elementos que tienen en el fondo un concepto y que nos van a colaborar para poder solucionar el proceso que estemos ventilando en ese momento. También tiene algunas clasificaciones como los documentos públicos, documentos privados, etcétera, que nosotros debemos tener en cuenta para eso. Las facturas, por ejemplo, si es un proceso de alimentos, las diferentes facturas donde se adquirió los elementos necesarios para el menor, etcétera, etcétera. Y viene otra prueba que es la pericial. La pericial es aquel concepto emitido o emanado por una persona que es especializada o que conoce o que ha estudiado de una manera más profunda determinado tema. Por ejemplo, en algunos procesos se necesita de médicos forenses, se necesitan de psicólogos forenses y se necesitan de ciertas personas que tienen un experticio, tienen una práctica y tienen un conocimiento especializado para poder llevar a cabo la solución del proceso. Bien, y también habrá sus diferentes clasificaciones de cada uno de estos tres elementos probatorios. Pero acá quiero hacer énfasis un momento en lo que es el testimonio. Doctor Alejandro. Sí, doctor, muchas gracias. Yo la verdad tuve la oportunidad de leer un poco la sentencia de los hermanos Uribe Noguera. Prácticamente se están aplicando estos artículos que nos expusieron los compañeros. Por lo menos en el artículo 446, cuando se hablaba sobre el favorecimiento. El que tenga conocimiento de la comisión de la conducta punible y sin concierto previo ayudar a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en prisión de 1 a 4 años. En este caso yo creería que también se debe tener en cuenta el artículo 33 de la Constitución Política, que nos habla precisamente sobre que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. También se le aplicó el artículo, que es el 454b, sobre lo que nos habla sobre el ocultamiento, alteración o destrucción del elemento material probatorio, sino que ellos precisamente fueron absueltos fue porque pues prácticamente el ente acusador vio que ellos habían alterado o habían en sí borrado conversaciones que se habían tenido por WhatsApp, pero fueron absueltos porque nunca se halló esa información o no se especificó precisamente qué fue lo que se había eliminado. Listo, doctor Alejandro, gracias por su aporte. Bueno, entonces póngale cuidado que ya ahorita vamos a hablar un poquito más también del favorecimiento, ya sea favorecimiento como nos habló este grupo del
de la fuga o ya sea el favorecimiento que se puede llevar a cabo dentro del proceso por alguna autoridad competente. Pero entonces vamos a hablar del testimonio. Como les indicaba, el testimonio dentro de la aplicación, ejecución y desenvolvimiento del proceso penal. Entonces, se citará a que rinda testimonio una persona que se ha conocido o ha visto por los 5 sentidos la ocurrencia del hecho. Este testimonio lo debe rendir bajo la gravedad del juramento. Fundamentalmente eso, ¿no? Porque él va a decir la verdad de lo que tiene conocimiento de estos hechos. Entonces, cuando no cumple con la verdad dentro de ese testimonio y se prueba que esta persona bajo la gravedad del juramento está diciendo lo contrario, no dice la verdad, etcétera, etcétera, pues también será castigada esta persona, y eso sucede en muchos de los eventos. Bien sea porque el testigo ha sido amenazado, bien sea porque el testigo ha sido coaccionado, o bien sea porque se le ha amenazado a su familia, etcétera, etcétera. Acá se viene a dar esa falta a la verdad en el testimonio y puede ocurrir por estas situaciones. Si el testigo o el testimonio que rindió se prueba que lo hizo bajo estas amenazas, estas coacciones, ya sea a él o a su familia, pues entonces habrá un eximente de responsabilidad porque fue coaccionado, presionado o amenazado. Recuerden ustedes que en nuestra época, inclusive hasta la muerte a los testigos, y esa es una situación que se da frecuentemente en nuestra legislación. Recuerden que han envenenado en algunos casos a algunos testigos para ciertas personas y les han quitado la vida. Entonces, miren que toda esta situación se puede presentar en ese falso testimonio. Pero acá habrá un eximente de responsabilidad si se prueba estas situaciones. Si no, si el testigo no ha sido amenazado, no ha sido coaccionado y sin embargo no cumple con la verdad, no dice lo que realmente ocurrió, entonces acá es cuando se viene a sancionar al testigo. La audiencia en la cual se interroga y contrainterroga al testigo es en la audiencia de juicio oral, que es la última del procedimiento penal. Y entonces hay que tener en cuenta esta situación del falso testimonio que nos hablaba el grupo que expuso. Es importante, doctores, ya cuando vean el procedimiento, es importante que cuando ustedes tengan un testigo le brinden la confianza necesaria para que él realmente les informe de la ocurrencia de los hechos. 2. Al testigo nosotros siempre le debemos decir que cumpla con la verdad, que dentro del proceso y cuando lo llamen a rendir el testimonio, hable la verdad, hable lo que realmente vio, lo que realmente tuvo en cuenta y se vio durante la ocurrencia de los hechos. Nunca preparen a un testigo para que diga mentiras, para que diga lo que quiere o que vaya a decir. Nunca hagan eso porque ahora se sanciona y el abogado o el fiscal o la autoridad competente que se dé cuenta que preparó un testigo que no tenía conocimiento real de los hechos, entonces lo irán a sancionar, lo que también este grupo nos habló de la situación profesional de los abogados. Y entonces al testigo hay que darle la confianza simplemente para que diga la verdad. Si un testigo realmente se dio cuenta de la ocurrencia de los hechos, pues va a decir la verdad y no se va a poner nervioso, va a contestar las preguntas de acuerdo a la realidad de los hechos. Y eso es lo que debemos nosotros informarle al testigo, porque nosotros, si llevamos el testigo, nosotros lo tenemos que interrogar. Pero si la fiscalía lleva el testigo, lo interrogará la fiscalía y nosotros lo contrainterrogamos. Y entonces cuando un testigo no cumple con la verdad, es muy fácil nosotros dentro del interrogatorio o dentro del contrainterrogatorio hacerlo caer en la mentira. Y por eso es que
se castiga ese falso testimonio. Y eso es muy fácil. Un abogado que sepa realmente interrogar o contrainterrogar, es muy fácil hoy en día hacer caer al testigo para que diga la verdad o para saber si ese testigo está mintiendo. Entonces, por eso también nosotros debemos hacer algunos cursos de interrogatorio y contrainterrogatorio en todas las áreas del derecho, porque nosotros también allá cuando se lleva un testigo, por ejemplo, en materia civil, pues también tendrá que ir a rendir un testimonio sobre lo que le consta a esa persona. Entonces es importante lo de este falso testimonio. Doctora Natalia. Qué pena, profe, no podía activar el micrófono. Cuando ese testigo o la persona que dijo el falso testimonio inicialmente es un menor de edad y ya después están a punto después de condenar a esa persona y el testigo dice, no, es que yo todo me lo inventé por X o Y razón, ¿qué pasa? Es porque Ojo, doctores, real testigo. Los menores de edad simplemente no dan testimonio, a ellos simplemente se les hace una entrevista, se llama, pues, de acuerdo a la ley 1098 del 2006, eso para ellos no se llama testimonio, a ellos se les hace es una entrevista y tiene que hacerlo con algunos profesionales como psicólogos forenses. Sobre todo los psicólogos son los que le hacen esa entrevista al menor de edad. Y ellos irán a determinar, porque son psicólogos y esa es su función, si realmente el menor de edad estaba cumpliendo con esa verdad de lo ocurrido. Entonces ellos mismos irán... Es que lo digo porque a mi mejor amiga, al tío lo acusaron de una niña. Dijo, no, es que mi tío me tocó. ¿Cuántos años tenía la niña? 9 en ese momento, entonces eso sería un acto sexual abusivo, de acuerdo a lo que usted nos ha explicado. En menor de 14 años. Entonces me tocó, no sé qué. El señor pues era una persona muy reconocida ya en su contacto. Lo esposaron delante de todo el mundo, obviamente lo censuraron, bueno, sí. Luego el señor no podía soportar esa pena en la situación y el señor se suicidó. A los 3-4 meses, la niña, no, que yo dije mentiras, todo el tema, y efectivamente comprobaron que lo que había dicho la niña inicialmente era mentira. Entonces, a mí ese tema, o sea, yo le creo a los niños, yo soy profesora desde niños entre los 10 y los 17 años, hay niños que dicen la verdad, otros niños que no. O sea, como el testimonio, o perdóname, lo que se nos acaba de decir, la entrevista de un niño menor de 14 años es tan contundente para sancionar esa conducta punible o presunta conducta punible que cometió una persona. Que los niños hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Y puede haber el experto y todo, pero cuando el niño se cierra a decir o es instrumentalizado es complicado. Bueno, ojo con lo siguiente. Resulta que a un niño menor de 12 años, el niño no tiene la capacidad suficiente para ir a mentir. Pues dicen que los niños siempre y los borrachos dicen la verdad, eso no es tan cierto. Detrás de ese menor o detrás de esa niña que fue a denunciar o que le hicieron la entrevista y dijo que sí, está un adulto, o bien sea la mamá en este caso, yo creo que está detrás la mamá, para indicarle a esa menor de edad que fue a denunciar a su padre por esos actos, por esos delitos sexuales. Por lo general siempre está la mamá y la mamá quiere por, ¿cómo se llama? Por desquitarse del esposo por cualquier situación. Siempre ha sucedido que le dicen a los menores de edad que vayan y digan que realmente sí se cometió la conducta punible de actos sexuales abusivos o de acceso carnal. Sobre todo de actos sexuales abusivos, de tocamiento, que en el baño, que los tocó los órganos, que cuando lo alzó, toda esa situación. Detrás de eso siempre está un mayor de edad. Entonces recuerden que los niños menores de 14 años no responden penalmente, doctores, ojo, siempre les he dicho, los menores de 14 años no responden por ninguna conducta punible, ni irán a responder en este caso por esa denuncia que hicieron o por en esa entrevista denunciaron a su papá o a un mayor de edad.
no irán a responder porque se cree que un menor de 14 años no tiene la capacidad ni la madurez suficiente psicológica para poder determinar y hacer esa denuncia. Detrás de ello está la mamá. Por eso, la autoridad competente se dio cuenta que en estos casos de separación, sobre todo las mujeres, por desquitarse del hombre, inician esta persecución, inician a preparar al menor para que diga esa mentira. Y la mentira hace carrera que se viene a creer. Entonces, se dieron cuenta las autoridades y ahora, ¿qué existe, doctores? Se indaga muy bien, se investiga muy bien y si la mamá fue la que indujo al niño, al menor, a que dijera esa mentira, pues ahora se castiga a esa persona y se va a privar de la libertad porque está colocando en riesgo la libertad de una persona que es inocente y todos deben pagar por todas estas situaciones. Entonces creo que en este momento, en este ejemplo que nos coloca doctora Natalia, detrás está la mamá porque la niña de 9 años no va a decir que realmente el papá le accedió, que le tuvo actos sexuales abusivos con ella, a no ser que realmente sea cierto. ¿Cierto? Entonces, acá, por eso siempre les he dicho, doctores, debemos nosotros hacer un estudio a conciencia y mirar esa situación. Yo creo que les indiqué de algún caso que tuvimos en Villavicencio, donde una niña de 9 años y su mamá denunciaron al papá porque los abandonó, los dejó, y en represalia por eso la mamá le dijo a la niña que dijera que el papá la tocaba, que el papá, bueno, toda esa situación. Lo denunciaron. El señor no pudo probar su inocencia porque estos son delitos que son difíciles de probar, doctores, porque por lo general se hacen en sitios cerrados que no se da cuenta nadie. Y entonces denunciaron a este señor sin ser cierto. Lo juzgaron, doctores, y mire que estos delitos tienen una pena privativa de la libertad bastante grande, de 12 a 20 años o el mínimo de 8 años cuando son actos sexuales abusivos. Condenaron a este señor a una pena privativa de la libertad como de 9 años, sin ser cierto. Hoy en día la niña tiene 15 años y se arrepiente. Va y llora, le llora a la fiscalía y le llora a todo el mundo porque colocó privado de la libertad a su padre sin ser cierto, doctores. Y yo no creo que un hijo que tenga conciencia y que no sea cierto, pues no va a hacer esto con su papá, de todas maneras es su padre biológico, ¿no? Entonces, detrás de esos niños, por eso es tan importante tener en cuenta eso, viene un adulto que es el que incita, el que prepara a ese menor para que vaya y diga una mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta situación. Y hoy en día, si se descubre que fue el mayor, el adulto, ya sea el padre, la madre, el sobrino, lo que sea, que preparó a ese menor para que diga esa mentira, quien va a pagar es, en el caso de los delitos contra los menores, actos sexuales o accesos carnales, que no sean ciertos, quien va a pagar es la mamá que preparó a esta niña. Y por lo general se da en las mujeres. Qué pena que habla así, pero cuando se separan, entonces la mujer es la que busca miles de situaciones para imputarle algunas cosas que no son ciertas. Entonces en ese caso hay que mirar muy bien porque está en juego la privación de la libertad de una persona que es inocente. ¿Quién me va a preguntar, Alejandro o Natalia o Zulma? Yo, doctor, pues no sé si va primero la compañera Zulma. Démosle paso a la doctora Zulma, doctora Perfecto, Alejandra. me parece. Gracias. Me parece. Dale, doctora Gracias, Zulma. muy amable. Profe, ese tema me parece bien interesante. ¿Qué pasa en esos casos cuando la persona que están señalando es servidor público y por esas causas pierde su función, tiene, pues queda reseñado? ¿Cómo se restablecen esos derechos? A ver, ¿de quién? ¿Del servidor público? Sí, en caso de que el servidor público sea el involucrado como autor de un acto abusivo en menor de 14 años. Nosotros vimos, doctores, que por ser un servidor público, primero que todo se agrava la conducta, una circunstancia de agravación punitiva, ¿cierto?
Y todo depende del juez, doctores, depende del juez, porque él dentro de su autonomía y potestad, pues puede imponer las diferentes penas que nosotros vimos el día de ayer, principales o accesorias. En este caso, como se agrava la conducta, pues se irá si el delito que comete, bueno, estamos hablando de los delitos contra los menores. Los delitos contra los menores, delitos sexuales, siempre comportan una privación de la libertad primero que todo. Entonces, como se agrava la conducta, el juez se remitirá a la circunstancia de agravación punitiva de acuerdo al delito que cometió, ya sea acceso carnal violento contra un menor de edad o ya sea actos sexuales abusivos, ya sea inducción a la prostitución, cualquiera de esos delitos que nosotros vimos y que nos explicó alguno de los grupos de ustedes. Se agrava la conducta. Al agravarse la conducta, pues se agravará la pena, siempre les he dicho. Se agrava la conducta, se agrava la pena. Entonces, el juez, dentro de su autonomía y mirando algunos requisitos o presupuestos, pues se irá a imponerle una pena primero privativa de la libertad. Eso siempre se irá a dar porque ese delito o ese tipo penal comporta la privación de la libertad como pena principal. Ahí nos dice que habrá inhabilitación de sus funciones. Claro, cometió una conducta punible un servidor público. Si está cumpliendo con algunas funciones, si es servidor público en ese momento, pues entonces ¿cómo se denomina? Lo suspenderán de su cargo. Y esa vendría a ser una de las penas privativas de otros derechos del artículo 43 del Código Penal. Entonces, mire que le colocan una accesoria que es la privación de otros derechos civiles. Y en este caso es que lo destituyen del cargo y de pronto también lo inhabilitan por una cantidad de tiempo, 5 o 8 años, lo que tenga determinado el juez. Perfecto. Entonces, mire una situación. Recuerden que siempre quien comete la conducta punible tiene una pena y va a pagar por ese daño que causó. Como este servidor público, supongamos que lo condenaron a 8 años de privación de la libertad o a 10, digamos que a 10 años. Cuando cumpla con esa pena, pues mire que ya supuestamente o ya pagó por ese daño causado y queda en libertad y ya esa situación por ese daño causado ya pagó por ello. Sin embargo, queda con un antecedente dentro del SPOAT, queda con un antecedente, que eso de aquí en adelante pues va a ser una situación grave, tener unos antecedentes judiciales, eso es grave. Bien, si cumplió con los 5 años de que no puede desempeñar cargos públicos, pues también ya cumplió con esos 5 años. Es decir, ya ha cumplido con lo que se le impuso por haber cometido ese daño o haber cometido ese delito. Entonces, con esta privación de la libertad y con esta inhabilitación de sus funciones, pues esta persona ha cumplido. Y de aquí en adelante, pues lo único que le queda es un antecedente judicial que le irá a impedir también de pronto desempeñar algún otro cargo público, de pronto también si tiene antecedente y vuelve a cometer una conducta punible, este antecedente se tendrá en cuenta por parte del juez para ubicarlo en los cuartos, ya sea en los cuartos medios o en el último cuarto. Eso depende también, y el que tenga antecedentes pues no tendrá ese beneficio de que el juez lo ubique en el primer cuarto, sino si tiene antecedentes y confluyen también circunstancias de menor punibilidad, pues entonces lo irá a ubicar en los cuartos medios, que la pena siempre va a ser bastante grande. O si solamente tiene antecedentes, lo irá a ubicar en el último cuarto. Pero ya cumplida con la pena que le impuso el juez, pues entonces ya ha cumplido con ese y puede empezar nuevamente a buscar y a poder que su hoja de vida quede limpia y empezar nuevamente a buscar la restitución restitución no, la búsqueda de algún otro cargo, alguna otra situación. Entonces, con el pago de la pena, por eso es que en
el proceso penal se dice que pues se irá a pagar por el daño causado y después de que uno pague por ese daño causado, pues quede en libertad y ya inicia nuevamente la vida como tal, a buscarse uno sus trabajos, a buscar uno toda esa situación y con eso se ha pagado por ese daño causado. Entonces, en el caso del funcionario público, pues si pagó ya, pues se tiene que iniciar nuevamente en la búsqueda de sus trabajos, en la búsqueda de su empleo, toda esa situación. Y como ya cumplió la inhabilitación para las funciones de cargos públicos, ya cumplió los 5 años, pues de aquí en adelante puede, porque ya cumplió, puede buscar más cargos públicos, porque ya ha cumplido con eso. Bueno. Bien, hablábamos de otra situación, doctores, que se presenta y nosotros debemos tener mucho cuidado. Siempre es un consejo que les doy, doctores. Se habla de cuando un abogado o un fiscal no cumple con sus funciones profesionales. Y esto se presenta y por eso siempre les he dicho, doctoras y doctores, que en Colombia nosotros los abogados nos tienen en un concepto muy negativo la sociedad. Siempre, siempre, doctores, a uno le sucede cuando va, por ejemplo, uno a adquirir un bien inmueble en arrendamiento, el que sea, sobre todo en eso. Entonces, ¿qué sucede? Puede que uno cumpla con los requisitos que exigen los fiadores, certificaciones laborales, todo lo que exigen, la póliza, cuando no es por inmobiliaria, etcétera, etcétera. Pero al final le preguntan a uno, bueno, ¿y el señor qué hace? Entonces a veces a uno le toca decir, no, yo trabajo en una universidad o trabajo con la alcaldía, o algo, pero no decir que uno es abogado. ¿Por qué? Porque si le dice uno directamente, no, yo soy abogado, pues el señor le va a decir a uno, no, permítame y yo le hago una llamada para ver si, mientras reviso los documentos. Y el hombre se va pensando, no, ese señor es abogado. Primero me va a incumplir con los cánones de arrendamiento y como es abogado se puede quedar con el inmueble. Entonces, mire que los abogados tenemos mala fama por parte de la sociedad, precisamente por eso, porque algunos, yo nunca generalizo, porque sé abogados muy honestos, abogados muy responsables, abogados que cumplen con sus tareas, pero hay algunos que no es así. Hay abogados que engañan al cliente, doctor, le sacan cualquier cantidad de dinero, no les trabajan, no les cumplen, otros se vuelan, otros se van. Y entonces debemos cambiar esa situación, doctores, porque, vuelvo y reitero, la sociedad nos tiene a nosotros los abogados como personas irresponsables, como personas que no cumplimos con el trabajo, como personas que únicamente vamos a mirar los honorarios y no les trabajamos más, se pierden. Y entonces acá existe un castigo para nosotros que no cumplimos o no somos responsables, que es la ley 1123 del 2007, que se denomina el Código Disciplinario del Abogado. Y también nos irán a sancionar y nos irán a castigar. Y yo siempre les he dicho, ustedes van a ser los abogados del futuro, hay que trabajar con honestidad para quitarnos esa parte negativa en la cual nos tiene la sociedad. Dicen abogados y no de una vez, de verdad que tenemos una fama dentro de la sociedad muy grande. Entonces se crea la ley 1123 del 2007, que es el Código Disciplinario del Abogado, precisamente para castigar esta situación de deshonestidad, sobre todo de algunos abogados, doctores, porque hay abogados que van, le cobran al cliente y se van, se pierden, se vuelan y no trabajan ni hacen nada. Hay abogados que realmente en cuestiones de arrendamiento también solicitan en arrendamiento edificios, oficinas, deben 3, 4, 5 meses y de un momento a otro abandonan el bien inmueble, dejan eso ahí y no le pagan al arrendador. Entonces, esto también es, y eso se presenta, doctores, y ustedes lo van a ver en su práctica. Por eso acá hago un poquito de paréntesis para explicar todo esto, doctores. Nunca hagan eso. Cóbrenle al cliente lo justo, doctores.
Por un derecho de petición que le hagan, no van a cobrar 2 ni 3 millones de pesos, doctores, y eso hacen algunos abogados. Por una audiencia, dependiendo de la audiencia, hay que mirar, porque nosotros tenemos unas tablas de valores que nos indica que podemos cobrar del 1 hasta el 30%. Y ahí nos indican cuánto podemos cobrar por determinado proceso. Doctores, por una sucesión de 2.000 millones de pesos no vamos a cobrar el 30%, porque a pesar de que la norma nos indica y la ley que podemos cobrar hasta el 30%, pues, doctores, eso es exagerado. De 2.000 millones, el 30% viene a ser casi la mitad de los 2.000 millones. Entonces, hay que ser uno consciente. De igual manera, ahora, hoy en día, pues los clientes no son tan bobos y van a decir no, y averiguan en varios abogados, y el que le cobre menos, pues le van a dar el proceso. Entonces, llevar a cabo un acuerdo con eso, se les explica al cliente, yo puedo cobrar del 1 al 30%, entonces, pero no, cuadremos cuánto puede pagar, y uno hace más o menos de cobrar un buen dinero, pero no ir uno tan al extremo. Y así sucesivamente. Entonces, mire que acá es importante que ustedes lean ese 1123. Creo que también acá en la universidad lo explican. Creo que la doctora Marlene es la que explica el código disciplinario del abogado. La doctora, la directora del consultorio jurídico, y quería que habláramos sobre esa situación. Con cuidado, doctores, porque nosotros también, si cometemos una conducta punible, no por el hecho de ser abogados, no nos puedan privar de la libertad. También, claro, nos privan de la libertad. Y segundo, nos privan de otros derechos como la suspensión de la tarjeta profesional. Nos la pueden suspender por un tiempo o nos la pueden suspender totalmente, definitivamente. Y grave que nos suspendan a nosotros la tarjeta por alguna conducta que hayamos cometido. Entonces, importante esto. Nos hablan también de la receptación. Creo que este grupo nos hablaba de la receptación. La receptación es cuando, y eso sucede, mire doctores, en este evento de la pandemia, del aislamiento, se están hurtando muchas bicicletas y muchas motos, y las llevan y las venden en los almacenes donde las desguazan y venden por partes. La persona que compra esos productos robados, doctores, se llama un delito de receptación. Y esa persona también irá a ser castigada por nuestra justicia colombiana. Entonces, mucho cuidado con eso. Alguna vez, hace como unos 3 meses, iba yo para la universidad, para el centro, y se acercó un muchacho con una cadena supuestamente de oro, que mire que le vendo esta cadena. Pues uno sabe que esas cadenas, si estaba rota, pues es que la han hurtado. Entonces le dije, no, qué pena, yo no compro esa situación y no tengo dinero. Pero se dirigieron a una prendería y yo estaba ahí más o menos colocando cuidado, y el señor de la prendería se la compró inclusive por cualquier dinero, y ese señor de la prendería pues está cometiendo, se está tipificando ese delito de receptación. Entonces, mucho cuidado también con esa situación. Otra situación que yo o que este grupo explicó fue la fuga de presos. Entonces acá debemos tener cuidado, doctores, que puede existir dos situaciones de fuga de presos. En una audiencia que se llama audiencia de imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario domiciliario, si se priva de la libertad temporalmente en esta audiencia, ya sea en centro carcelario o en el domicilio, en la residencia de la persona, y si esta persona que ha sido privada de la libertad se vuela, como dice ahí, o se fuga, pues se tipificará esta conducta punible de fuga de presos, que se le aumentará a la pena en el caso de que haya sido ya penado mediante una sentencia ejecutoriada definitiva, o si se le ha impuesto una medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o en el domicilio. Entonces, se le aumenta. Si es en el centro carcelario, pues entonces se le aumentará esta pena
después de que haya sido capturado nuevamente. Si es en el domicilio, pues de igual manera. Nosotros tenemos a veces la falsa creencia, doctores, que como se le otorga la pena privativa de la libertad definitiva mediante sentencia o la imposición de medida de aseguramiento en el domicilio, tenemos la falsa creencia de que es un beneficio y que si estamos en nuestra casa podemos salir de la casa. No. Si es privativa de la libertad en el domicilio, tiene que permanecer privado de la libertad en su residencia o en su domicilio. No podemos salir, doctores, porque si salimos estamos inmersos en una fuga de presos y acá suceden dos situaciones. La pena que me falte, que estaba en el domicilio, lo que me falte lo vamos a pagar en el centro carcelario. Y segundo, se nos irá a tipificar la fuga de presos y dependiendo el juez nos irá a imponer una pena privativa de la libertad mínimo de 3 años y máximo de 6 años, lo que nos indica a nosotros esta fuga de presos. Entonces debemos tener también cuidado en esto y eso se presenta en el procedimiento penal. Eso se presenta en los procesos que nosotros llevemos, porque la persona cree falsamente que puede salir de su domicilio. No, está privado de la libertad, doctores, ahí en el domicilio. Igual y se cumplen los mismos beneficios, obtiene los mismos acuerdos que se dan si estuviese privado de la libertad. Si estudia en su domicilio, se cumple con muchas cosas de trabajo, pues también tendrá los mismos beneficios que se le dan cuando está privado de la libertad en centro carcelario. Eso es igualito, igual. Bien, hablábamos también ahí del favorecimiento de la fuga. Hay algunas autoridades y nosotros nos hemos dado cuenta que los miembros, por ejemplo, del CTI, algunos jueces, pues irán a mirar esa situación de favorecimiento a esa persona y también se tipifica grave esta situación. Miren que creo que el juez quinto penal municipal de hace más o menos, el juez penal quinto, con función de control de garantías, que era un señor que la pasaba tomando, eso salió por noticias hace unos 8 o 10 años creo, recibió como 1.000 millones de pesos por solicitar la libertad como él llevaba el caso, y pudo no privar de era el de conocimiento, quinto de conocimiento, sí, conocimiento, y favoreció a esta persona que tenía bastantes delitos y le ofrecieron 1.000 millones de pesos y él hizo todas las artimañas para favorecerlo y no llevarlo privado de la libertad. Mediante una investigación que se hizo por las autoridades competentes, se dieron cuenta que este juez había favorecido a esta persona, lo destituyeron y fuera de eso está privado de la libertad por ese favorecimiento. Creo que ya salió porque eso hace como unos 8 o 10 años y la pena para este delito es de 5 a 8 años por ese favorecimiento. Sucede también con los guardianes de los diferentes centros carcelarios que reciben algún dinero, alguna dádiva y permiten y colaboran y contribuyen con esa fuga a esa persona. Entonces, ahí también tenemos que tener cuidado, doctores, mirar mucho, estudiar mucho y estar pendientes de esta situación y no contribuir, doctores, en la comisión de ninguna conducta punible. También acá esta persona que contribuya con el favorecimiento, pues se le impondrá de acuerdo al juez, le impondrá una pena privativa de la libertad y le impondrá también la inhabilitación de sus funciones, igual de como hablábamos anteriormente de cualquier funcionario que cometa una conducta punible. Acá también hablábamos de otra situación que se presenta, doctores, muchísimo y acá sí es en todas las ramas del derecho, que es el fraude procesal. El fraude procesal es que mediante engaños, mediante artimañas, nosotros le decimos una mentira a la autoridad competente
y mediante esta artimaña o la presentación de documentos falsos, etcétera, esta autoridad competente da una decisión contraria a lo que realmente hubiese sido si esta persona no presenta o no lo engaña. Y dice que a la autoridad administrativa, judicial, etcétera, etcétera. Entonces, acá se viene a tipificar ese fraude procesal en cualquiera de las ramas del derecho, y es engañar a la autoridad competente para que mediante ese engaño la autoridad competente dé una decisión que no está acorde con la verdad o con la ley. Y ese fraude procesal siempre se da, doctores. Llevan certificaciones falsas, llevan alguna situación de médicos falsos, y eso sucede muchísimo. En la misma empresa donde nosotros trabajamos, doctores, muchas veces no vamos a trabajar por X o Y motivo, y vamos donde el médico, vamos a la droguería, sacamos una certificación de que estuvimos enfermos sin ser cierto. Si se llega a probar esta situación, doctores, estamos inmersos en ese fraude procesal, en ese engaño a estas personas. Pero también dice que tiene unas circunstancias donde ya ahorita lo atiendo, donde si colabora con la justicia, entonces tendrá una rebaja de la pena si colabora, y hay alguna situación donde se pueda verificar y que esa colaboración sea efectiva. Entonces también tendrá unos beneficios. Recuerden que nuestra ley penal y sobre todo nuestra ley procesal penal y la Constitución política nos indica que podemos nosotros llevar a cabo unos preacuerdos y negociaciones, solicitar a la Fiscalía que solicite ante el juez el principio de oportunidad, etcétera, y esos son beneficios que nosotros tenemos por colaboración con la justicia. ¿Alguien va a preguntar? Veo al doctor Alejandro. Doctor, entrándonos un poco más en la parte procesal, para mí yo creería que es la más compleja de todas, hablando de derecho penal, ya porque a muchos se les ha dificultado el manejo de la técnica, ¿no? Y pues también hay preguntas que pueden ser capciosas, sugestivas, inductivas o ambiguas. Sí. En el caso, digamos, que la Fiscalía traiga un testigo y se le haga, bueno, preguntas inductivas, porque prácticamente lo que está haciendo es contaminar al testigo. En el caso de que un testigo venga preparado por la Fiscalía, ¿uno cómo hace para determinar en sí que esa persona está preparada para decir mentiras? Ojo, yo les indicaba que los testigos tienen dos funciones dentro del derecho procesal penal. La parte que traiga al testigo lo interroga, ¿cierto? Si es la Fiscalía lo irá a interrogar con algunas preguntas sobre los hechos y que le consten sobre los hechos. En ese mismo momento le corren traslado a la defensa para que haga el contrainterrogatorio. Y entonces, de acuerdo a lo que dijo ese testigo en el interrogatorio que le formuló o le hizo la Fiscalía, pues yo empiezo a interrogarlo sobre las preguntas que le hizo la Fiscalía y sobre las respuestas. Y si yo soy un buen contrainterrogador, pues me voy dando cuenta y lo voy presionando, ¿cierto? Porque el contrainterrogatorio, uno de los objetivos fundamentales es determinar si realmente el testigo dentro del interrogatorio cumplió con la verdad. Y entonces mediante preguntas yo lo voy presionando. Ojo, el contrainterrogatorio se debe hacer sobre el tema que interrogó la Fiscalía. El fiscal, exactamente. Exacto. Entonces, sobre el tema, no me puedo salir del tema del interrogatorio que llevó a cabo la Fiscalía. Entonces yo hago el contrainterrogatorio sobre ese tema y le voy formulando preguntas. En el contrainterrogatorio se pueden hacer preguntas cerradas únicamente, mientras que en el interrogatorio es más amplio porque se pueden hacer preguntas abiertas. Exactamente. Entonces, en el contrainterrogatorio yo le pregunto, diga, señor Pedrito Pérez, ¿cómo es cierto, sí o no,
que el carro en el cual se desplazó después de cometer la conducta punible el señor fulano de tal era de color blanco o de color azul. Entonces él dice, no, lo que pasa es que el carro, no señor, diga sí ¿Sí o o no. no? Exactamente. Exacto. Entonces él dice, sí era de color, sí era azul, y resulta que el carro era negro. Ujú. Entonces Sí, ahí sí, uno señor. va de acuerdo No, al contrainterrogatorio. totalmente de acuerdo, doctor, sino que yo me refería prácticamente, es como refiriéndonos a un estudio psicológico de cómo se podría determinar que esa persona fue preparada o inducida para dar un falso testimonio. Bueno, si yo noto o veo que esa persona de pronto ha sido preparada o alguna situación, pues simplemente le solicito al juez que esa persona pase por un psicólogo forense o alguna persona como se hace en Estados Unidos por el, ¿cómo se llama ese aparato? Se me olvida. Que acá no es válido ese aparato para que diga la verdad y toda esa situación. ¿Polígrafo, profesor? ¿El polígrafo? Exacto, un polígrafo. Entonces, nosotros, mire, es que la Constitución política y la norma penal nos da a nosotros muchísimas herramientas, muchísimos elementos para poder determinar eso. Y nosotros estamos facultados para poder solicitar alguna persona, por médicos forenses, psicólogos forenses y lo que nosotros necesitemos dentro del proceso para poder colaborar en la disolución y solución de ese proceso. Y sobre todo si nosotros somos o actuamos en alguna de las partes, ya sea fiscalía o defensa, tenemos muchísimas herramientas para poder llevar a cabo esa situación. Si nos damos cuenta y a través del proceso, es que el proceso penal, la ley 906 dura muchísimo tiempo, porque se deben surtir muchas etapas y muchas audiencias, primero ante el juez de control de garantías y segundo ante el juez de conocimiento. Se deben aportar, se deben incorporar y se deben descubrir los elementos materiales probatorios de evidencia física y se deben practicar. Entonces, durante ese tiempo, nosotros vamos indagando, investigando, estudiando y nos vamos a dar cuenta cuando de pronto un testigo ha sido preparado. Y, doctor, sobre todo en el interrogatorio, nosotros nos damos cuenta que esa persona está mintiendo. Porque si hacemos bien el contrainterrogatorio, doctores, olvídese, porque ese es el contrainterrogatorio, para darnos cuenta y buscar realmente la verdad o si el testigo está mintiendo, no está cumpliendo con la verdad. Ahí en el contrainterrogatorio, por eso nosotros debemos prepararnos muy bien, hacer muchos cursos, hacer muchas situaciones. Ahí, por ejemplo, la escuela Rodrigo Lara Bonilla dicta unos cursos espectaculares sobre interrogatorio y contrainterrogatorio. Y ahí nos damos cuenta nosotros, doctores, porque el testigo, así esté muy bien preparado, lo primero que debemos nosotros es fijarnos en su cara y hacer las preguntas de frente, mirándolo, y ahí se va poniendo nervioso, nervioso, nervioso. Y al final sabe uno que este señor está mintiendo y si le dice al juez, su señoría, con el debido respeto, según mi contrainterrogatorio, me doy cuenta que Pedrito Pérez no cumple con la verdad. Está ocultando algunas cosas de las cuales tiene conocimiento y no quiere decirlas acá. Bien porque él no quiere o bien porque ha sido presionado o coaccionado por algo para que no diga la verdad dentro de este caso, no más pregunta a su señoría y ya. Y entonces ahí ya se empieza el juez, se le implanta esa duda al juez de que ese testigo no está mirando y se irá a solucionar más adelante. Entonces, de esa manera se deben llevar a cabo. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, nos hablaban también, bueno, no alcanzamos, pero todo esto es importante para que ustedes tengan. Nos hablaban también de la obstrucción a la justicia. Eso también se da, doctores, y eso es pan de cada día y de todos los días, obstruir la justicia para que no se encuentre la responsabilidad ni la culpabilidad de una persona. Y se han dado cuenta. El artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, se lo voy a decir, no para que nos indica que tanto en la audiencia de legalización de captura como en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o en el domicilio, en algunos eventos se debe solicitar y se debe imponer. Porque si esta persona, ya sea en la legalización de captura o en la imposición de medida de aseguramiento, se deja en libertad,
puede ocultar, puede destruir, puede desaparecer, puede alterar los elementos materiales probatorios o evidencia física y con esto obstruye la justicia. Entonces, por eso es necesario que se deje privado de la libertad, ya sea en la legalización de captura, cuando se legalice la captura, o ya sea en la posición de medida de aseguramiento preventiva. También se requiere que se deje privada la libertad porque el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal nos indica que si se deja a esa persona en libertad puede ser un peligro para la sociedad, para la víctima, para los testigos, los puede coaccionar, los puede amenazar, los puede constreñir o aún los puede asesinar, como ha sucedido en estos casos que llevamos y que son relevantes de algunos personajes que son supuestamente los que las autoridades acá en nuestra política y toda esa situación, pero que tienen más de un delito por encima, sino que como tienen esa situación de poder económico, político, social y de todo, pues no ha sido posible. Pero cuando a una persona supuestamente se le indilgan algunos delitos es porque algo ha cometido. Entonces, si se da en libertad, esta persona puede ser un peligro para la sociedad, para la víctima, para los familiares o para los testigos. Inclusive los han asesinado para que no vayan a rendir testimonio sobre lo que conocen y sobre los hechos de estas personas. Si se deja en libertad a esta persona, ya sea en la legalización de captura o en la posición de medida de aseguramiento, esta persona se podrá fugar, podrá no comparecer ante las notificaciones de comparecencia ante la autoridad competente, se podrá ir del país. Entonces, por eso, en esa obstrucción de la justicia, la misma norma en su artículo 308 nos dice que es necesario dejar privado de la libertad a una persona, ya sea en la legalización de captura o en la imposición de medida de aseguramiento. Y de igual manera, dentro de un proceso, doctores, se tendrá que dejar privado la libertad mediante la imposición de medida de aseguramiento, que es una audiencia, no es en la privación de la libertad definitiva, sino acá dentro de la medida de aseguramiento, sobre todo para que se garantice la indemnización a la víctima. Entonces, mire toda esta situación que se puede presentar para la obstrucción de la justicia, a la cual nos hablaba este grupo, y por eso me quedé un poquito más para que tengamos más o menos claro cuando veamos nosotros nuestra ley 906 del 2004. También se presenta la dilatación que hacen muchos abogados, doctores, eso no debemos hacer porque riñe con nuestra honestidad. Por favorecer a nuestro cliente dilatamos las audiencias y van dilatándose hasta que haya, ¿cómo se llama? Preclusión de términos, no, sino, ¿cómo es? Vencimiento de términos. Vencimiento de términos. Y eso no es correcto, doctores. Eso, si a uno lo citan a una audiencia a las 9 de la mañana, tiene que estar uno 10 o 15 minutos antes de la audiencia, presentarse uno al juzgado, decirle a la secretaria, señorita o doctora, como tengo una audiencia tal, preparatoria, acusatoria, lo que sea, dentro del proceso número tal, en el cual mi cliente está siendo procesado, el señor Pedrito Pérez, identificado con cédula tal, y vengo a cumplir con esa audiencia, doctores. Fundamental eso, no dilatar. Porque si nosotros somos abogados deshonestos, doctores, pues hacemos eso y no quiero eso. Yo siempre le digo a mis chicos, no hagamos eso, trabajemos a conciencia, honestos, doctores, porque también traen consecuencias jurídicas, privaciones de la libertad, y hoy en día nos damos cuenta cuando un abogado está haciendo o está dilatando un proceso, o está tratando de favorecer o está tratando de sobornar, y doctores, eso no es así. Apliquemos la ley como es y con responsabilidad y con honestidad. Ahora, si alguien viene a proponernos algo que le doy tanto, no, doctores, yo sé que la plata es necesaria e importante, pero obtengámosla de la mejor forma posible y sobre todo honestamente. Yo soy enemigo de los abogados, amigos que conozco y que hagan situaciones que vayan en contra de los derechos fundamentales. Enemigo, ya hasta aquí fue mi amigo y tal, luego no más. Entonces eso es lo importante, doctores.
eso de dilatar por favorecer, para que haya vencimiento de términos y me dejen por esas situaciones chuecas, como dice la propaganda televisiva. Eso no, doctores, y el buen abogado honesto, cuando hace eso, le queda acá en su memoria y le va a ir a martillar durante mucho tiempo porque actuó mal. Por conseguir una libertad que no es justa, por conseguir alguna situación que está en contra de la norma, que va en contra de la convivencia social, que va en contra de la axiología, de los valores que le enseñaron a uno. Eso no se hace, doctores, por conseguir 20, 30 millones de pesos. Bueno, pero eso es una situación porque a nosotros ni en el colegio ni en la universidad nos enseñan estos valores, esos vienen de casa, ¿no? Pero es a manera de consejo, doctores, hagamos las cosas bien, mire, también haciendo las cosas bien se vive bien. Y trabajando y queriendo nosotros nuestra profesión se vive bien y el derecho es hermosísimo. El derecho es una de las profesiones que usted lo puede aplicar en todo momento y en todas las actividades y profesiones que hayan, doctores. A usted lo pueden contratar en una empresa privada, en una empresa pública, puede hasta que le sirva su memoria, doctores pueden trabajar litigando. Y es hermoso. Entonces, mire que eso de la perturbación o dilatación de audiencias y actuando chuecos, llevando testigos falsos, presentando elementos materiales probatorios falsos, eso no deja como un sabor bueno, sino amargo y bueno, toda esa situación. Mientras que ustedes cumplen con su deber y mediante la utilización de las normas, en este caso penales, y sacan avante un proceso, sacan avante en libertad a su cliente, porque realmente trabajar, uy, eso se siente uno, pero exclusivamente súper bien. Entonces, esto de la dilatación, del ocultamiento, de ocultar, destruir, obstruir la justicia, de llevar testigos falsos, de actuar mal, no queda bien, doctor, y es mi consejo, trabajemos honestamente, porque dentro de las funciones de los docentes no es solamente impartirles los pocos conocimientos de la ley o de la norma, sino también hablar sobre esto, porque eso no trae situaciones buenas a nuestra carrera. Bien, doctores, eso era lo que quería más o menos pues decir del grupo muy bien, pero quería que tuviésemos en cuenta que dentro del proceso, cuando ustedes, los que vayan a trabajar en el penal en su práctica, dentro del proceso se pueden presentar todos estos inconvenientes y muchos más, doctores, dentro de un proceso. Uno ve en un proceso miles de cosas que uno dice, oiga, pero ¿cómo así? ¿Por qué esta situación se presenta así? Eso no tiene nada que ver con los hechos, con la conducta punible, con el delito. ¿De dónde me traen este señor? O lo que decía el doctor Alejandro, cuando traen pruebas o elementos materiales probatorios, por ejemplo, dentro del testimonio, que inducen al error al que se está presentando el interrogatorio, cuando hay pruebas superfluas, cuando hay pruebas repetitivas. Toda esa situación debemos tener en cuenta nosotros y durante el desarrollo del proceso, mucho cuidado con esta situación. Bien, doctores, ¿algún aporte, inquietud, preguntas? O si no, vamos a iniciar con el homicidio culposo. El que calla otorga. O sea que entendieron. Ah, mis doctoras, doctores. Profesor, Sí, profe, muy bien la explicación. Agradecerle de verdad, porque hoy en día la juventud lo que necesita es eso y la humanidad, no la honestidad, porque la tranquilidad no tiene precio. Doctores, sí, eso, mire, el derecho, vuelvo y reitero, el derecho es una profesión muy hermosa y sobre todo maravillosa y exclusivamente hermosísimo es el derecho penal. Bueno, ¿no? Sin menospreciar las demás ramas del derecho, todo el derecho es muy hermoso. Pero sí, doctores, actuemos con honestidad, hablemos con la verdad con el cliente. Si ustedes ven que se complica un poquito la situación, si se complica o si no podemos, de pronto no tenemos las herramientas, no tenemos los diferentes elementos materiales probatorios para defender a esa persona, digámosle la verdad.
No, mire, acá se complica por esto, yo máximo lo que puedo prometerle a ustedes es trabajo. No les prometan que lo que no son o somos capaces de hacer jurídicamente. Esta profesión es de medios, no de resultados. Una persona que ha cometido una conducta punible no por sacarle los 10 o 15 millones, digámosle, no, en 6 meses yo la saco o en 5 meses la saco. No, doctores, nosotros por eso estudiamos y sabemos cuándo la persona realmente es responsable y qué pena va a recibir y el juez en qué momento le puede colocar esa pena. Eso es la honestidad, doctores, de verdad. Hablemos con él y tan chévere que digan, uy, ese abogado trabaja, ese abogado es honesto, ese abogado, y uno así va adquiriendo más gente que lo recomiendan a uno. ¿Por qué? Porque el abogado dicen, ese señor trabaja, es honesto, no cobra más de lo necesario, no es corrupto, porque uno anda con la verdad, doctores. Entonces, doctoras y doctores, hablemos siempre con la verdad y con la honestidad, y ojalá nos podamos ver como ha sucedido con muchos chicos que les he dictado clases y nos hemos visto en los estrados judiciales de contraparte o hay chicos fiscales y bueno, muy chévere. Y eso, estar en la contraparte, pues es como una situación jurídica entre el docente y su alumno y muy chévere, se siente uno súper bien. Ojalá nos encontremos en los estrados judiciales. Bien, doctores. Ya apartándonos, uy, no, un poco de esto vamos a hablar del homicidio culposo, porque hablamos del homicidio por piedad, la inducción y apoyo al suicidio, el homicidio preterintencional, de todo eso hablamos, entonces vamos a hablar ahorita de lo que es el homicidio culposo. El homicidio culposo se encuentra tipificado en el artículo 109 de su Código Penal. Pero entonces se dice que el homicidio culposo se puede definir jurídicamente o penalmente como la causación de la muerte de una persona, causar la muerte a una persona ya sea por acción o por omisión. Recuerden que nunca se les va a... El doctor Ricardo me está preguntando, qué pena que lo tengo ahí con la mano arriba. No, doctor, pensé que como quedaba más o menos 15 minutos de la clase y no pensé que iba usted a abarcar otro tipo penal y era que quería comentarle la posibilidad de por qué no hacíamos el parcial el día viernes, con eso hacíamos el cierre de la cátedra el día lunes, pero no pensé que eso me iba a abordar otro tipo penal. Le ruego por favor me disculpe. Tranquilo, yo les indiqué que terminadas las exposiciones, que vuelvo y reitero, la hicieron muy bien la indagación y esa investigación, pues les iba a hablar y íbamos a estructurar algunos otros tipos penales que me parecen de importancia. Este homicidio culposo me parece de importancia. Otro de pronto que vamos a abordar es la estafa y de pronto el secuestro simple, secuestro extorsivo. A ver, la idea, doctor Ricardo, es que pues miremos esto y tenemos como más conocimientos de otros tipos penales. Y pues los vamos explicando así como hemos venido haciendo para que tengamos ese conocimiento. Y hasta el día viernes pues vamos a explicar los que alcancemos. Y hacemos el parcial el día lunes con esto. La idea mía no es molestarles la vida con J. La idea mía es que aprendamos. Eso quedo satisfecho porque al final de esto hayamos aprendido algo de estos tipos penales, su estructuración, en qué consiste cada uno de ellos, sepamos el concepto, volvemos a repasar temas de derecho penal general y esa es la idea, doctores. Tranquilos que quedo satisfecho y contento y alegre que hayamos aprendido algo. Y el parcial, no se preocupen, el parcial va a estar muy fácil, todo es de acuerdo a esto. Ustedes hicieron unas buenas exposiciones, yo les he indicado que soy justo en eso, pues eso contribuye para la ayuda de algunas personas. Si les ha ido mal, creo que no, porque ustedes son personas muy juiciosas, este grupo es muy excelente y estas exposiciones pues irán a contribuir con las notas que hayan tenido regulares o malas, entonces, ¿vale? Siempre el objetivo de nosotros es el hecho de aprender un poquito de esto. Bien, doctores, entonces, pues no sé si por el día de hoy dejemos así para el día de mañana iniciar de una vez con lo que es
este tipo penal del homicidio culposo. Doctores, lean, por favor, lean lo que vimos nosotros de otras formas de comisión de la conducta punible, sobre todo la culpa con representación, culpa sin representación, y leamos, doctores, el artículo 23 del Código Penal, que me habla de la culpa, cuando se infringe el deber objetivo de cuidado en este evento, teniendo en cuenta esa base fundamental del artículo 23, vamos nosotros a desarrollar y a explicar lo que es el homicidio culposo. Y volvemos a reafirmar conocimientos. Mañana que ojalá todos intervengan, aportemos, preguntemos. Todo eso es el objetivo fundamental que nosotros. Y ya nos quedan 12 minuticos para terminar la clase, que ha sido muy provechosa como todas las otras. Entonces dejemos por el día de hoy y nos vemos el día de mañana confiando en Dios. Lean mucho, estudien mucho y cuídense mucho, por favor. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe. Adiós. Gracias. Gracias, doctor Jack. Chao. Gracias, profe. Cuídense, por favor. ¿No vas a tomar la foto hoy? Ay, la foto. Doctora Natalia, gracias. Ay, a mí se me olvidó. A ver, ¿listos para la foto, chicos? Eso. ¿Listo? Muchas gracias. Buen día. Doctor, buen día, igualmente. Que estén muy bien. A usted, doctor, muy amable, que esté bien. Profe, ya le envié la lista. Listo, doctora Zulma, muchas gracias, muy amable. Bueno,